Bueno, buenas tardes de nuevo, gracias por su presencia, gracias al Congreso Argentino de Psiquiatría por permitirnos este plenario. Este es el cierre del curso anual de novedades en trastornos del humor que realiza el capítulo de trastornos bipolares y otros trastornos del humor. Es la continuación de una actividad que venimos realizando en la AP hace muchos años. La comenzamos llamando el Top 5, luego pasó a ser el Top 10 y hoy es el Top 12. Difícilmente en alguna ocasión, en algún evento científico, pueda encontrarse una playa de disertantes como las que hoy nos acompañan y a quien yo solo tengo el gusto de presentar. Si alguno de ustedes ha podido realizar el curso, hemos realizado 13 reuniones durante el año, una más o menos a razón de una por mes, algunos meses hubo 2, algún mes no hubo ninguna, se realizó vía Zoom. Estuvo auspiciado por la industria farmacéutica y fue manejado por la empresa En Patagonia, a quien saludamos y agradecemos en cabeza de Carola y Eduardo Napartec, que nos han dado una gran mano con la realización de esto, así que muchísimas gracias. Este es el evento de cierre y la consigna ha sido que cada uno de los que ha presentado un trabajo a lo largo del año, permítanme una digresión más, les cuento por si alguien no lo realizó, la consigna no era que cada speaker diera una exposición, sino que cada speaker realizara un análisis crítico de un trabajo que él hubiera seleccionado y que considerara que era de fundamental importancia y que no podía ignorarse. La consigna final es que se resumieran las conclusiones de ese trabajo y es lo que van a presentar ahora cada uno de los disertantes. Esto nos va a llevar 15 minutos máximo, un minuto y algo por slide, y después vamos a abrir el micrófono al auditorio para que cada uno pueda preguntarle a los distintos integrantes de este selecto panel cualquier cosa que ustedes consideren que es de importancia o que estén interesados en ahondar. Muy bien, el primero en presentar es el doctor Carlos Morra. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Yo elegí este paper sobre todo porque dentro de este plazo, digamos, lanzamiento, el impacto que hemos tenido con esketamina, tanto por el mecanismo de acción como por las vías en las cuales se va a poder administrar la molécula, me pareció bastante interesante, me pareció que era algo que tenía que estar en un curso y sobre todo, bueno, que está ingresando a un grupo de pacientes muy importantes que son tanto los de depresión resistente al tratamiento como en pacientes con suicidalidad, que realmente nos permite tener una nueva arma para tratar estos pacientes de difícil manejo. Bueno, un poco la primera parte del trabajo se basó en analizar cómo se realizaba este metaanálisis, que era un metaanálisis bastante sistemático en el hecho de que había consultado no solamente los estudios positivos, que son los que más fácilmente se publican, sino que también había tenido en cuenta estudios que no eran publicados y que estaban en distintas bases de datos, por lo cual no había un sesgo de publicación. Y en este metaanálisis, el resultado, la conclusión, fíjense en el gráfico, hubo estudios de mucho poder estadístico, porque eran estudios, acá lo podemos ver, como este de acá, que tiene, mientras más tamaño tiene y más amplitud nos permite calcular el peso estadístico. Había varios estudios multicéntricos controlados con placebo, lo cual era muy importante y estaban muy cargados los datos dentro de ese grupo de estudios.
Y lo que demostró, digamos, este metaanálisis, la conclusión fue que la esketamina en combinación con un antidepresivo oral demostró ser rápidamente eficaz, una droga segura, bien tolerada en cuanto a perfil de eventos adversos, tanto en los estudios publicados en depresión resistente al tratamiento como en los estudios de ideación y conducta suicida, que vamos a ver, si uno se mete más en el tema, va a ver que hay algunos aspectos metodológicos que fueron bastante interesantes, sobre todo en los vinculados en conducta suicida, que a pesar de que con ciertas escalas no anduvo y no permitieron lograr la diferencia estadística, logró ser aprobado por la FDA en estas dos indicaciones. Entonces, bueno, ese fue el primer paper analizado y bueno, dejamos abierto eso a preguntas. Gracias, Carlos. Una omisión de mi parte fue presentar a cada uno de los disertantes, pero nos va a llevar mucho tiempo. Yo creo que todos son bastante conocidos, pero sí les voy a pedir en todo caso que se autopresenten en un segundo antes de tomar la palabra. Va a hablar el doctor Alejo Corrales. Él ya ha sido presentado como en esta ocasión y ha pedido excusarse porque él se va a retirar antes que finalice este evento, porque por supuesto, como no puede ser de otra manera en este tipo de congresos, hay algunas superposiciones horarias. Adelante, Alejo. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por la presentación. Yo no fui el segundo, fui creo que el octavo por ahí de presentar. Yo presenté este artículo que se preguntaba si el síndrome metabólico y sus componentes, los factores componentes, alteraban el curso del trastorno bipolar. Esto era una revisión sistemática. Fundamentalmente nosotros elegimos los papers por el interés y fundamentalmente porque por una investigación propia sobre el síndrome metabólico. Sin entrar en las disquisiciones metodológicas de esta revisión sistemática, sacó dos puntos que para mí me parecen importantes. Primero, no evaluó los tratamientos con antipsicóticos y sacaron todos los estudios de modelos animales. Casualmente, la línea de investigación que nosotros estamos siguiendo. El resultado de este metaanálisis ha sido bastante mixto, digamos. No hay una clara línea de que alguno de los factores del síndrome metabólico pueda alterar el curso del trastorno bipolar. Esto es de entrada, pero cuando uno lo desmenuza al trabajo, ¿sí?, vemos que el más estudiado de todos, de la relación de curso y trastorno bipolar, fue la obesidad. Y los resultados más congruentes estaban con el deterioro del metabolismo de la glucosa. Lo que considera el estudio que tanto el síndrome metabólico con la obesidad y el deterioro del metabolismo de la glucosa podrían alterar el pronóstico, la cronicidad, el curso, la enfermedad, la circulación rápida, pero con resultados muy poco congruentes. Lo que me pareció bastante importante como para tener un mensaje, que hubo una correlación negativa entre aquellos pacientes que tomaban líquido, ¿sí?, con todos estos resultados con otros pacientes. O sea, descartaron los antipsicóticos, pero sí miraron lo que pasaba con el litio. Y esto tiene una explicación, porque los pacientes con litio, el tercio que responde muy bien y el otro tercio que responde, ¿sí?, son los pacientes que mejor funcionan en el tratamiento a largo plazo. Vale decir, son pacientes más activos, que se mueven más, que pasan menos tiempo en la etapa depresiva y también que se exponen menos a los antipsicóticos. Vale decir que es congruente esta correlación negativa que hace este estudio. Por último, yo me permití la disquisición de presentar nuestro trabajo sobre el síndrome metabólico inducido por antipsicóticos en modelos animales. Lo que nosotros vimos que el síndrome metabólico inducido por antipsicóticos en un modelo animal producía una activación plaquetaria y de las neuronas de fibrina mucho mayor, no tengo acá los datos numéricos, pero mucho mayor de lo que pasaba en el síndrome metabólico no inducido por antipsicóticos en los animales normales. Por lo tanto, la conclusión de nuestro estudio tiene tres fases: el síndrome metabólico
no inducido por antipsicóticos, el síndrome metabólico inducido por antipsicóticos, y los resultados que estamos esperando tener ahora es aquellos animales, que son en este caso conejos, porque tienen un microbioma similar al del ser humano, que están expuestos a otros antipsicóticos que no inducen síndrome metabólico, y vamos a comparar tanto las plaquetas como la noradefedrina. Nuestra postulación de este trabajo es que el síndrome metabólico inducido por antipsicóticos, que produciría una activación plaquetaria, sería en parte la explicación de la neuroprogresión y la somatoprogresión en algunos trastornos psiquiátricos. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Vamos ahora a la doctora Eliana Marengo. Bueno, muchas gracias. Fue la verdad que un gusto participar de este ciclo. Yo elegí para compartir este paper que ya tiene unos años, pero que fue realmente como hizo una diferencia en relación a los datos que se tenían sobre el uso de litio en el embarazo. Todos los que llevamos algunos años en la psiquiatría, cuando empezamos a estudiar, nos decían que el litio estaba como contraindicado porque aumentaba como entre 200 y 400 veces el riesgo de una malformación cardíaca como la malformación de Epstein. Y entonces, bueno, a partir, digamos, durante un montón de años eso hizo que el litio quede en la lista negra del uso en fármacos, con razón, pero de a poquito se fueron sumando case reports, pequeños estudios, y a partir del 2010 empiezan a aparecer estudios de base de datos con gran número de casos. Este es uno de ellos, es un estudio de base de datos con más de 1.300.000 embarazos, que se comparan. En este grupo hay embarazos no expuestos al litio, la inmensa mayoría, 600 casos expuestos al litio y algunos más a la motrigina. Los datos que obtiene este estudio, que es muy prolijo, ¿sí? Y los que yo resalté para que podamos llevarnos al consultorio, es que en ese estudio pudieron confirmar que el litio aumenta el riesgo de malformaciones cardíacas, pero este número es muchísimo más inferior, es un mínimo aumento sobre lo que sería el basal para la población. No es este número de 200 a 400 veces más de riesgo de malformaciones. Y el otro gran dato para tener en cuenta en términos clínicos es que lo que se observó es un efecto dosis dependiente. Entonces, se empieza a ver un aumento de riesgo de malformaciones estadísticamente significativo por encima de 900. ¿Sí? Como les decía, en este estudio se comparaba litio contra población no expuesta a litio y litio contra población expuesta a la motrigina como un reaseguro, ¿sí? La lamotrigina no provoca un aumento de malformaciones cardíacas, ese es un dato secundario. Y por último, entonces, como les decía, este dato del efecto dosis dependiente nos permite, para aquellas mujeres que no pueden estar sin tratamientos con litio o que prefieren no discontinuarlo, quizás utilizar dosis más bajas en el primer trimestre. ¿Sí? Ese sería el dato clínico para mí importante. Y por último, llevándolo a la explicación con las pacientes y sus familias, es si usamos litio en primer trimestre, estaríamos agregando un 1% más de casos, ¿sí? No 10%, no 20%, es un caso más cada 100, eso es 99% que no van a aumentar las malformaciones. Gracias, Eliana. Ahora el doctor Strejilevich. Este es un paper que se llama Un llamado para mejorar el conocimiento del litio entre clínicos y pacientes, perdón. Y la verdad que es un paper, es una letter, podríamos decir, o es un editorial. No está la referencia, creo que está en el International Journal of Clinical Psychiatry, International Journal of Bipolar Disorder, de este año. Entre los autores está Michael Bauer, está Post, en fin, está como una serie de próceres del campo de los trastornos bipolares. Y me interesó el paper, no dice demasiado, ahora lo vamos a repasar, pero es muy llamativo que se publique en una revista especializada un llamado para mejorar el conocimiento acerca del litio entre clínicos y pacientes, porque si lo trasladáramos a otro campo de la medicina sería un llamado a mejorar el conocimiento, por ejemplo, en infectología, de la penicilina para tratar el estreptococo. Es decir, es insólito que en el 2022 haya que preocuparse para que un psiquiatra sepa sobre el litio.
Ahora, ¿qué dice el paper y que cuando lo presentamos mostramos otros papers? Va a ser difícil, dice que existe una enorme subutilización de litio en el tratamiento de los trastornos bipolares en todas partes del mundo, con algunos lugares peor que en otras partes, como por ejemplo Estados Unidos, que a mayor uso del litio, mejor evolución de los trastornos bipolares. Es un dato durísimo, es decir, en estudios doble ciego, en estudios naturalísticos, siempre el litio sale por encima de cualquier otra opción terapéutica, es decir, es de las pocas cosas que uno puede decir con mucha seguridad. Y que cuando uno entiende que no solo es el más eficaz, sino también el más barato y el más seguro a largo plazo, cuando uno escucha que los trastornos bipolares están entre las 10 primeras causas de morbilidad y costo de salud en el mundo, y que el tratamiento más costo efectivo no se está usando, uno debería pensar que eso ya deja de ser un problema de estilo y pasa a ser un problema de salud pública, porque estamos hablando de una enfermedad de altísimo costo. Y entonces empieza la explicación y la discusión de por qué no se usa. Es interesante porque esto antes simplemente se mencionaba y ahora está habiendo cierto reflejo en instituciones. Esto básicamente porque salieron dos consorcios, uno de genética del litio y otro de uso clínico del litio. Y acá empiezan las especulaciones. Para estos autores, ellos dicen que su subutilización podría estar explicada por una ponderación negativa de sus efectos adversos, y ellos proponen, como para mejorar la aceptación por clínicos y pacientes, ponderar los efectos neuroprotectores del litio. Y acá empieza la discusión porque la gente toma medicamentos para mejorar la enfermedad por la que concurrió, esto es hipocrático, es decir, para que le hagan bien, no para que no le hagan mal, o tampoco para que le hagan bien por otra cosa, es decir, si yo consulto, porque tengo asma y me dicen tomate esto que te hace bien para la caspa, no sé. Entonces, en la discusión contábamos que en la Argentina se hizo, hace ya no me acuerdo, pero creo que fue 2010, una de las pocas encuestas bien hechas que hay entre clínicos sobre el uso de litio. La hicimos con Marcelo Selkovich en un congreso, se encuestó profundamente a 100 colegas, y ahí salía otra cosa, que el problema no es que ponderaban negativamente los efectos adversos del litio, sino que en realidad subestimaban los efectos adversos de las otras opciones terapéuticas. Entonces, sabía mucho de los efectos adversos del litio, pero no sabía nada de los efectos adversos de los antipsicóticos o de los estudios que se requería para su control. Y entonces, de hecho, la estrategia que proponíamos nosotros era diversa, es decir, que no se trata de que el clínico y el paciente no sabe sobre el litio, sino que en realidad subestima el riesgo de otras opciones, como los antipsicóticos o como algunos anticonvulsivantes, un poco lo que estaba contando Eliana recién, y al mismo tiempo subestima la necesidad de monitoreo de laboratorio de otras opciones terapéuticas. Entonces, la posición era que había que ser más justo en cómo se transmitía la información. Siempre el litio se discute aparte de las otras cosas. Sí, ya. Y finalmente, que a pesar de la importancia del problema, es un problemón, siguen saliendo papers como este en Journal Boutique, como un apartado, tiene que ser como un tema de discusión chica cuando es un tema muy grande. Eso. Gracias, Sergio. No es una censura, vas a tener todo el tiempo del mundo, después tenemos hasta las 7 para hablar. Pero quiero que sigamos con la presentación como fue ordenada de comunicación breve. Sigue el doctor Vilapriño. Hola, buenas tardes. Bueno, soy médico psiquiatra de Mendoza y atiendo casi todo el día pacientes. Esa es la presentación. Bueno, en realidad yo acá transgredí un poco la norma de todo el curso porque yo incluí 2 trabajos y no uno. Primero elegí, las 2 son revisiones sistemáticas, la diferencia es que una de ellas utiliza el método Dolphy y la otra no. Y la primera es revisión sistemática de lo que podrían hacer las asociaciones del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y China, en relación a una aproximación clínica a lo que realmente es la resistencia al tratamiento en depresión. Si es resistencia al tratamiento o debería llamarse de otra manera. Esta revisión sistemática
se publicó antes que la segunda que ven ahí, que es la de Dolphin Method, y yo la incluí porque las dos revisiones sistemáticas plantean cosas, conceptos muy importantes en relación a lo que es la depresión o digamos a qué deberíamos llamar depresión, pero lo hacen desde lugares distintos. La primera lo hace desde la clínica y la segunda lo hace desde la investigación. Y eso también me pareció un elemento muy importante para poder considerar. En relación al primer paper, el de aproximación clínica, lo primero que plantean, y a mí me pareció muy importante, es que si una depresión puede ser definida solamente si responde o no a un tratamiento farmacológico, que me pareció una definición sumamente importante. Otra cosa que se plantea en las dos revisiones es que está definitivamente mal metodológicamente la manera en que dividimos las depresiones que supuestamente responden de las que no, porque no hay elementos claros psicopatológicos para diferenciar una depresión que responde de la que no responde. Se pone el número de tratamientos, pero no se incluyen, por ejemplo, se pone el número de tratamientos farmacológicos, pero no se incluye en esa respuesta si yo tuve que poner un acompañante terapéutico, si tuve que cambiar 3 veces de psicólogo, si tuve que derivar a un centro de día, cuando deberían ser factores y elementos que deberían estar en consideración, porque en definitiva lo que plantea sobre todo la primera revisión es que debemos erradicar el concepto de resistencia al tratamiento y modificarlo por el de depresión difícil de tratar, que conceptualmente es mucho más profundo y mucho más real, porque no es nada más que no responden al antidepresivo. A partir de ahí, las dos revisiones sistemáticas, la otra es europea, Pacífico, y la otra es de la Asociación Europea, plantean que si uno modifica metodológicamente cómo reconocemos la depresión, vamos a llegar a la conclusión que las depresiones que no responden son significativamente más que las que responden. Y a pesar de esta paradoja, todos los diseños de tratamiento se hacen en función de las que responden, que son las menos. Entonces, esto también era un llamado para, digamos, a la industria y a toda la asociación científica para que se pusiera a pensar en esta situación. En las dos, sobre todo en la primera revisión, se plantea mucho cuáles son los factores que influyen en que una depresión no responda o no funcione el tratamiento, la cantidad de fracasos terapéuticos previos que no incluyan solamente los esquemas de medicación. Hay un dato que es contundente en esta primera revisión que dice que si los pacientes estuvieran sometidos a 10 tratamientos para la depresión, el 93,7% respondería. ¿Cuál es la realidad? Que solamente el 12% de los pacientes pueden llegar a 10 fracasos terapéuticos. Finalmente, lo que, para no hacerlo más sencillo, sino después lo seguimos discutiendo, lo que se plantea es que si se observa de manera repetida y consecutiva falta de respuestas terapéuticas, lo más aconsejable es realmente repensar el diagnóstico, y esto me llevó a una realidad clínica mía, de ver cómo en algunos pacientes se repiten los errores terapéuticos, los fracasos terapéuticos, y no se modifica en sí el abordaje, ni se repiensa el diagnóstico, que debería ser el primer paso para diseñar en realidad un tratamiento no a la medida del paciente, sino a la realidad de la enfermedad que se está tratando. Gracias, Chepo. Sigue el doctor Enzo Buso. Bueno, yo decía que también, al igual que Chepo, que el doctor Villapriño, también me lo paso casi todo el día atendiendo, soy médico psiquiatra, pero esencialmente a lo que me dedico es a hacer asistencia. Bueno, decía que nada más oportuno que después del doctor presentar este trabajo, sobre todo por la temática, ¿sí? Este trabajo fue elegido porque es un estudio que da datos de nuestro medio, ¿sí? Tenemos acá en la primera fila al doctor Corral, que es el investigador principal de este trabajo, ¿sí?
Y es un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico que reclutó a más de 1.400 pacientes a lo largo de 4 países de 33 centros en Latinoamérica: México, Colombia, Brasil y Argentina. Y el objetivo del trabajo era determinar, el estudio se denominó TRAL, y el objetivo de este trabajo era esencialmente determinar cuál era la prevalencia de refractariedad en pacientes depresivos unipolares y algunas características demográficas y lo que voy a presentar yo en este trabajo, que tiene que ver con esencialmente el comportamiento suicida. Comportamiento suicida y calidad de vida. Los resultados fueron que el 30% de los pacientes reclutados, de estos más de 1.400 pacientes, resultaron ser refractarios. La definición de refractariedad, y por eso decía yo lo oportuno de hablar después de Chepo, era que los pacientes tuvieran al menos 2 fracasos de tratamientos antidepresivos con fármacos con evidencia comprobada en tiempo suficiente. Y eso obviamente está muy lejos de lo que presentó el doctor. Es una definición obviamente consensuada y que probablemente algunos de ustedes no estén de acuerdo con ella, pero me parece que está bien poder discutirlo quizás después en las preguntas. Los pacientes que tenían depresión mayor unipolar refractaria al tratamiento tenían depresiones más severas, tuvieron mayor comportamiento suicida, ¿sí?, a lo largo de la vida, ¿sí? Este es un estudio de corte y se veía lo que había pasado hasta ese momento con estos pacientes. Esto medido a través de la escala de Columbia. Tenían peor calidad de vida, ¿sí?, menor bienestar clínico y psíquico, medido esto por la escala de calidad de vida, sí, la Euro Quality of Life europea, y mayores impedimentos laborales y pérdida de la productividad, medido esto por la escala de discapacidad de Sheehan. Nada más. Bueno, mi nombre es Sebastián Camino, yo soy psiquiatra y trabajo en área con Sergio y en el Hospital Moyano. Justo tuve la dicha de elegir un trabajo que es de autoría de Gustavo Vázquez, así que bueno, cualquier pregunta que me exceda tengo a dónde transferirla. Pero bueno, en definitiva es sobre la eficacia y tolerabilidad de los tratamientos combinados para el trastorno depresivo mayor, donde lo que se hace es básicamente una comparativa entre elegir como estrategia de potenciación de antidepresivos, ya sea antipsicóticos de segunda generación, litio o esketamina. Como pudieron observar, muchos de mis compañeros eligieron el tema de depresión resistente al tratamiento, y un poco esto se posiciona en relación a ayudar al clínico qué hacer tras una falta de respuesta a un primer ensayo con antidepresivos, habiendo agotado la primera instancia que consideraríamos el descarte de lo que tenemos como pseudo-resistencia, sabiendo que los antidepresivos en definitiva son la primera línea de abordaje del trastorno depresivo mayor. Una vez logrado eso y habiendo considerado otras variables que nos orienten en definitiva a rotar la elección de rotar a otro antidepresivo o bien de elegir una segunda molécula, nos encontramos frente a un amplio abanico de moléculas a utilizar. Y lo cierto es que, bastante en línea con lo que venía planteando Sergio en relación al uso de, por ejemplo, litio en el abordaje de los trastornos bipolares, cuando uno repasa cuál es la estrategia de potenciación más frecuentemente utilizada, lo que uno observa es que esta tiende a ser el uso de un antipsicótico de segunda generación. En definitiva, lo que hacen los autores, a través de un procedimiento estadístico que a los fines de esta presentación voy a intentar evitar para poder arrojarles a ustedes algún tip para la práctica clínica, es dar cuenta de que la mejor estrategia de potenciación que ellos encuentran a la terapeuta con antidepresivos consiste básicamente en la adición de litio, donde más allá de la eficacia o propiedad adicional que esta molécula tiene como antisuicida, demuestra mejorías clínicas significativas en el abordaje del episodio agudo. Por otra parte, en estudios adicionales uno puede observar otros beneficios que acompañan esta molécula, como también planteaba Sergio en su disertación, que incluyen, por ejemplo, el mantenimiento, la prevención de futuros episodios, incluso en el abordaje del trastorno depresivo mayor. Esto no significa, bajo ningún punto de vista, que potenciar con antipsicóticos de segunda generación o bien con esketamina, que son las otras moléculas que se evalúan en esta revisión, no sean válidas. ¿Sí?
sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, digamos. A ver ahí. Quedó quieto. Nada mejor que una buena melatonina para este momento. Pero bueno, en definitiva lo que les quería decir es que bajo ningún punto lo que se intenta trasladar como mensaje es la falta de eficacia, sino en términos comparativos, la superioridad del hito que por otra parte se comporta como la molécula más segura de las tres opciones analizadas. Por último, y para cerrar esto, por ahí podemos debatir en el paso de preguntas, la buena respuesta a este fármaco siempre nos obliga, como propone el Consejo Argentino de Depresión y Tratamiento, reconsiderar la opción de que en realidad el diagnóstico de este paciente que entendemos como una depresión y tratamiento no sea en realidad el de trastorno bipolar, sin que esto sea un factor patológico. Así que bueno, muchas gracias. El estudio que yo elegí presentar es un estudio también de metaanálisis sobre los estudios de psicoterapia de trastorno bipolar. Es un estudio publicado el año pasado en JAMA por Nick Lowitz, uno de los expertos de la psicoterapia de trastorno bipolar más importantes del mundo. El metaanálisis es un muy buen metaanálisis, recoge casi 25 años de estudios controlados de psicoterapia específica para el trastorno bipolar, lo que es algo bastante interesante pensar que hay un cúmulo de información que tenemos grande, son 39 estudios controlados aleatorizados, 3.900 pacientes testeados, y este metaanálisis, que es interesante, es lo llamado metaanálisis en red, permite hacer comparaciones entre todas las ramas de todos los estudios presentados para ver cuáles producen mejores diferencias, pero además trabajaron en descomponer los componentes activos psicoterapéuticos de cada uno de los tratamientos para ver cuáles son los ingredientes del tratamiento psicoterapéutico que mejor funcionan. O sea, no solo nos dice qué funciona en términos globales, paquetes de tratamiento, sino los componentes dentro de cada tratamiento. Eso es muy interesante porque muchos tratamientos, a veces distintos, tienen entre sí algún componente en común, y que eso suele pasar en psicoterapia, elementos comunes que funcionan y que son los que le dan eficacia a los tratamientos. La primera conclusión importante es que en términos globales, adicionar un tratamiento psicoterapéutico específicamente diseñado para el trastorno bipolar produce una ventaja competitiva contra el tratamiento usual para los pacientes con trastorno bipolar 1 y 2 de cualquier tipo, y esa ventaja se ve en la estabilización tanto en la prevención, tanto de episodios de tipo depresivo como episodios de tipo hipomaníacos y maníacos. O sea, la primera conclusión es que la psicoterapia específicamente diseñada aumenta la estabilización longitudinal de los pacientes bipolares por sobre el tratamiento farmacológico usual y los controles médicos y tratamientos usuales. Y el tamaño del efecto que allí se ve, que es más del 0,5%, es un tamaño de efecto muy razonable para tratamientos psicoterapéuticos. Es lo que mejor se observa de tratamientos psicoterapéuticos en promedio, lo que quiere decir que realmente adicionar una psicoterapia específica hace una diferencia real en la estabilización de los pacientes. No es un componente de adorno, no es como un acompañante, sino que es un elemento terapéutico estabilizante, ¿sí? Este metaanálisis muestra eso, y este tamaño de efecto es igual o mayor al que se observa en la adición de algún fármaco potenciador. Cuando uno ve un metaanálisis de un estabilizador y un fármaco que se le pone encima para estabilizar, los tamaños del efecto a veces son menores y se los considera significativos y válidos que este tamaño del efecto. O sea, estamos hablando de un recurso terapéutico estabilizante, ¿sí?, demostrado. El segundo elemento interesante para mí es que en esto de descomponer los componentes muestra que ciertos formatos parecen ser mejores. El formato grupal parece ser mejor que el individual, aunque el individual es eficaz. En la red de pacientes, el compartir experiencias, reducir estigma, todos esos elementos en el grupo son útiles. No siempre se puede hacer grupos porque tiene disponibilidad de pacientes y disponibilidad de grupos, pero si hay esa posibilidad es lo mejor. El formato familiar para pacientes adolescentes y jóvenes también parece ser mejor. Y sobre todo, lo más importante que se ve en términos de componentes activos
es que lo que hace la diferencia en la psicoeducación es la adquisición de habilidades, no la transmisión de información pasiva. O sea, la psicoeducación no es darle información al paciente sobre lo que le pasa simplemente compartiendo esa información teórica, sino ayudándola a procesarla emocional y conductualmente, que la sepa usar, que la sepa aplicar, que la procese. Esa que es el componente activo de la psicoeducación parece ser fundamental. El último hallazgo del estudio por ahí para hacer es que la psicoterapia para la estabilización de episodios agudos, depresivos y maníacos parece ayudar, aunque con tamaños de efecto mucho menores y acompañando otras estrategias de tratamiento. O sea, si yo tengo un paciente que llega en un episodio depresivo agudo, la psicoterapia por sí sola o como un enfoque principal no va a ser suficiente, va a necesitar otro enfoque de tratamiento farmacológico, y lo que puede ayudar es en la estabilización a largo plazo y sobre todo los síntomas residuales. Lo mismo para la manía. O sea, el uso agudo de la psicoterapia tiene un poder menor y que ayuda a la estabilización a largo plazo y el tratamiento de síntomas residuales fundamentalmente. Gracias. Mi nombre es Marcelo Setkovich y elegí este paper. Soy fanático de Breaking Bad, es el grupo de Albuquerque. Y básicamente es un paper que se plantea responder a esta inquietud que todos tenemos, que es tratar de predecir ante esta persona que está presentándose ante mí cursando un episodio depresivo mayor, cuáles de ellas van a ser viraje al trastorno bipolar en el término de un año. Para eso utilizan una metodología sumamente novedosa e interesante, ya que utilizan un modelo de Machine Learning para entrenar un algoritmo de detección que aplican en 5 bases de datos diferentes. Y una vez que ese algoritmo fue entrenado, lo aplican a una nueva muestra clínica y detectan que hay ciertos factores que son predictores de transición en el lapso del año. El inicio precoz, la severidad de la depresión, los síntomas psicóticos, las conductas autolesivas, los trastornos mentales previos, la ansiedad y el abuso de sustancias. Entonces el tip clínico es: estos son factores a determinar ante una persona que consulta por un episodio depresivo mayor con objeto de pensar en el riesgo de bipolaridad. ¿Sí? Sin embargo, nos llamó mucho la atención que este trabajo no fue capaz de detectar 2 elementos que consideramos que hay consenso en los expertos en trastorno bipolar, que son grandes predictores de evolución a la bipolaridad, que son la cantidad de episodios y la historia familiar en familiares de primer grado de trastorno bipolar. Sin embargo, me parece un paper muy interesante porque trata de responder esta pregunta, pero me interesó mucho sobre todo la metodología utilizada. Gracias. Gracias, Marce. Gustavo, que es el presidente honorario de este capítulo, va a ser el último expositor y después abrimos para las inquietudes de todos ustedes. Bueno, gracias Gerardo por la invitación. El engaño, yo pensé que ibas a encargarte vos de hacer esto, pero parece que tenemos que hacerlo nosotros. El tema que elegí es de las guías canadienses y la ISBD para recomendaciones en manejo de pacientes con enfermedad bipolar y características mixtas. Como se imaginan, las características mixtas son muy nuevas en la nosografía, entonces hay muy pocos estudios clínicos que básicamente van a ver la efectividad de los medicamentos y la seguridad de los medicamentos para esa indicación. Más allá de la nosografía, sabemos que los episodios mixtos, los estados mixtos o las características mixtas, como quieran llamarlos, es un estado bastante frecuente, una presentación clínica muy frecuente en enfermedad anímica, no solamente bipolar, sino también unipolar. En un estudio de revisión se encontró que un 35% de los pacientes con enfermedad bipolar en depresión tenían síntomas de manía o hipomanía, y también la misma cantidad de pacientes con episodio hipomaníaco que tenían síntomas de depresión, es decir, del polo opuesto. Y creo que lo más interesante también de esa revisión es que en la muestra de pacientes unipolares
25%, si uno de 4 pacientes presentaba características mixtas, unipolares, sin ser diagnosticados como dipolares. El criterio que se toma es de 3 o más síntomas del polo opuesto para hacer esa distinción. Pero como se imaginan, la presentación clínica es la que nos va a determinar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, una misma medicación, como puede ser un antidepresivo en presentación mixta o características mixtas, lo más probable es que empeore el cuadro clínico de base, que si no tiene esta característica. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta y también desprenderse un poco del concepto de la bipolaridad en ese sentido, que solamente los bipolares tienen características mixtas o presentación con características mixtas, los unipolares también lo pueden tener. En las guías se explica un poco también, en estas recomendaciones, que esto es algo evolutivo, que va cambiando todo el tiempo, hay diferentes posturas, algunos dicen que es una forma, un puente entre lo unipolar y lo bipolar, otros autores dicen que la presentación mixta o la depresión agitada es una enfermedad clínica anímica totalmente distinta de la depresión bipolar o bipolar. Uno dice que es un indicador de severidad de la presentación clínica, es decir, todo esto va a ir variando y es muy difícil también encontrar recomendaciones terapéuticas cuando el criterio clínico cambia todo el tiempo. Los datos más importantes, más fuertes que tenemos, están asociados al tratamiento del episodio mixto, como consideraba el DSM-4. Ahí se incluían pacientes maníacos o con episodio mixto. Entonces, se hace como un estudio que se llama post-hoc, no es la idea principal del estudio, ver la efectividad de los medicamentos en ese grupo particular de cuadros mixtos, pero se divide la muestra, se utilizan solamente en el análisis los pacientes que tienen presentación mixta y se ven los resultados con los medicamentos que se prueban. ¿Sí? Por supuesto, la presentación mixta es un factor de mal pronóstico, como decía Marcelo, factor de viraje hacia la manía, peor respuesta terapéutica, los episodios son más largos, más difíciles de tratar, mayor comorbilidad y siempre la presentación mixta es un llamado de atención, una bandera roja, una señal de alerta para el suicidio. El paciente deprimido y agitado creo que es la peor combinación que podemos encontrar en los trastornos del ánimo, así que tenemos que estar muy pendientes de lo que vamos a hacer, no solamente farmacológicamente, sino terapéuticamente en general. En resumen, hay realmente muy pocos estudios de alta calidad que evalúen la respuesta terapéutica de los fármacos. La mayoría de ellos son fármacos atípicos, antipsicóticos atípicos. Las recomendaciones de las guías, no hay ningún tratamiento en primera línea, es decir, no hay ninguno que tenga primera línea de evidencia, porque la evidencia todavía no está, o sea que la recomendación de todos los fármacos es en segunda línea, pero nuevamente los que tienen más evidencia son fármacos antipsicóticos atípicos y los más nuevos como por ejemplo lorcidona o cariprazina para esa indicación. Eso es todo por mi parte. Bueno, gracias Gustavo, muy claro como siempre. Vamos a abrir entonces el espacio para que todos ustedes puedan hacer alguna pregunta. Rompe el hielo el presidente. Primero felicitarlos porque la verdad que de lujo, ¿no? Realmente. Y en esto el resumen de todo. Tengo dos preguntas, una para Eliana, cosa dos, y una para Fernando. La de Eliana es breve. Me llama la atención que planteara la situación de riesgo de malformación cardíaca con dosis y no con dosaje planetario. Bueno, está muy bien la pregunta, es la trampa del estudio, ¿no? Es de base de datos, con lo cual no pudieron acceder a las glicemias de las pacientes y sí a lo que se prescribía. De hecho, esto es por prescripción, quizás las mujeres no tomaron la medicación también, pero bueno, en ese número es el estudio más grande, con más N de mujeres tomando litio, así que, bueno, es un proxy, ¿no? En general las glicemias de personas que toman 900 miligramos son de medianas a altas. Y la segunda pregunta, si me permitís, Eduardo, para Fernando.
No estaba en lo que presentaste, pero te pregunto en general, ¿no? Nunca figura el tiempo de la psicoterapia. Nunca figura la duración de la psicoterapia. Buenísima la pregunta, Ricardo. Es súper interesante porque la podemos inferir de manera indirecta. O sea, cuando hablábamos de 39 estudios, todos los estudios son estudios diseñados específicamente para trastorno bipolar, y lo que se ve es que hay dos grandes grupos de tratamientos. Los que tienden a ser breves, entre 8 y 10 sesiones como mínimo, y los que ya llegan más a 20 sesiones. Hay cierta relación en general en los estudios a que más duración tiene mayor eficacia, aunque la psicoeducación breve, que es de 8 sesiones o menos, puede ser eficaz. Lo que da más resultado es con más intensidad. El programa más conocido, el de Vieta y Colón, por ejemplo, que tiene 20 sesiones, es un programa que es muy intensivo, son 20 sesiones con 2 horas de duración aproximadamente cada una de ellas. Estamos hablando de 40 horas de psicoterapia específicamente para tratar todo lo que es la experiencia de la enfermedad, el conocimiento y la experiencia de la enfermedad. ¿Y por qué es muy relevante la pregunta? Porque esa duración es directamente proporcional a eso que yo mencioné, que es el procesamiento. A veces, cuando entendemos psicoeducación, queda esta idea de explicarle al paciente qué es la enfermedad, que la entienda, la conozca, que reconozca sus síntomas, que conozca los tratamientos, por qué está tomando, y todo eso sí, pero eso realmente son entre 4 y 5 sesiones del programa. Después hay todo un tiempo más que requiere mucho más procesamiento, pues yo puedo reconocer mis síntomas en un listado, decir esto a mí me pasó, esto a mí me pasó, e incluso puedo reconocerlos hacia atrás. Yo puedo decir, cuando empiezo a estar maníaco me pongo más hablador y hago chistes más subidos de tono, me pongo más pesado. Ahora, darme cuenta de eso mientras está ocurriendo, que eso es la detección de pródromos, o diseñar un plan, o pensar quién me puede avisar si me está pasando todo eso, requiere más tiempo. Yo en 4 o 5 sesiones voy a poder revisar la teoría. Entonces, en general, la psicoterapia, todos estos modelos tienen un número crítico de 10 a 20 sesiones. En menos de eso es difícil que podamos lograr todo ese proceso que se requiere para que el paciente no solo conozca, sino internalice y aplique, y que lo aplique hacia adelante. Y eso es lo mismo con la familia. Entonces, los programas más fuertes, y que son los dos que dieron mejor, el grupal y el familiar, son programas de 20 sesiones, el de Miklovich familiar también. Entonces, y esto estamos hablando de la duración de la psicoterapia profiláctica, la duración de la psicoterapia como un proceso de base, como un tratamiento para que el paciente ya haga. Después vendrán los llamados boosters y la etapa donde el paciente necesite apoyos específicos y demás, pero para empezar a hablar esa es un poquito la idea. Buenas tardes. Bueno, muy interesante la mesa, un gusto escucharlos. Mi pregunta va dirigida al doctor Caminos. Cuando hablamos de la potenciación, quería saber cuáles son las dosis recomendadas y qué valores de litemia consideramos en esos casos, porque está pasando también cuando usamos litio en ideas suicidas también. He recibido muchas críticas por considerar las litemias para valores de trastorno bipolar. Entonces, la pregunta, de paso, me sacó esa duda también, tanto para ideas suicidas como para potenciación. ¿Consideramos la litemia o qué dosis? ¿Cómo nos manejamos? Bueno, voy a ver si escucha bien, porque antes, digamos, por ahí la respuesta quizás uno la puede sacar incluso, como les citaba antes, del consenso argentino que participaron casi todos los aquí presentes, donde un poco la orientación también es en base a la litemia, hacer un seguimiento en un punto similar al que uno puede hacer con la depresión bipolar, digamos. La litemia hasta 0,8 mínimo el litro uno la puede considerar efectiva en estos casos, y todos los, podríamos estar hablando de cada molécula, pero la estrategia de protección de antipsicótico de segunda generación era incluida en el análisis en forma global y después era segmentada en forma individual. Digamos, los antipsicóticos de segunda generación que fueron incluidos fueron todos los que conocemos, digamos, el quetiapina, el piprazol,
risperidona en los rangos terapéuticos. Podría ser un poquito largo, digamos, no sé si es tan necesario. Y la ketamina era la preparación intranasal. Esas fueron las tres estrategias de potenciación. Pero la pregunta inicial, lo que se utilizaba es lo que se recomienda siempre son litemias terapéuticas, no una dosis farmacológica de litio, sino el concepto de litemia. Y las extrapolaciones de la eficacia antisuicida hablan de que no sería estrictamente litemia dependiente, que la mera toma del fármaco tendría una propiedad antisuicida que no se conocería exactamente cuál es el umbral de litemia que la produciría. No sé si respondí la pregunta, pero... Bueno, mientras aparece alguna otra pregunta, yo voy a hacer un poquito de abuso del micrófono y de la posición. Primero, de las cosas que se han estado hablando acá, citar una frase que está en el último libro del profesor Gaemi, que nos va a estar acompañando en una actividad mañana, que él lo toma de un psiquiatra americano, no es de él, y que el mejor tratamiento es un buen diagnóstico. Entonces, hemos estado hablando acá de la importancia de realizar un buen diagnóstico y cómo avanzamos en eso. El trabajo que presentó Marcelo Sefcovic respecto al Learning Machine, hasta la necesidad de evaluar con distintas metodologías de metaanálisis, pero siempre tropezamos con, ¿están bien hechos los diagnósticos? ¿Cómo hacemos un buen diagnóstico? Les adelanto y los invito a todos, el curso nuestro del año entrante va a pivotear fundamentalmente sobre este tema y se los voy avisando a los disertantes. Cada uno va a tener que presentar un tips de cómo mejorar el diagnóstico en trastornos del humor, porque sigue siendo un límite absolutamente muy difícil de salvar a la hora, si no pensamos siempre en tratamientos, qué anda, qué no anda, y por ahí tenemos un paso anterior que mejorar, que es el tema del diagnóstico. Yendo al tratamiento, supongamos que hicimos bien el diagnóstico, quiero hacer notar que estamos en el Congreso Argentino de Psiquiatría en el 2022 y la conferencia inaugural esta mañana del doctor Vázquez nos trae a colación dos temas que están como en la cresta de la ola, que son las cuestiones que tienen que ver con nuevos productos como ketamina, esketamina y los psicodislépticos, fundamentalmente con la psilocibina, que es la que concentra mayor cantidad de estudios. Pero el doctor Vázquez se encargó muy bien de señalar que en todos los estudios la utilización que se hace de psilocibina es como una puerta de entrada para un proceso posterior que es de psicoterapia, que es lo que estaba hablando también aquí el doctor Torrente, y me parece que lo señaló con mucho énfasis. La psicoterapia no es un, bueno, tome esta pastilla, además búsquese un psicólogo y haga un poco de psicoterapia. Es uno de los pilares del tratamiento. Lo que pasa es que no siempre nos cuesta encontrar la persona adecuada para ello, y lo que es peor, y es a lo que quiero llamar a la reflexión, que muchas veces como psiquiatras nos hemos dejado robar ese campo de trabajo. Nos lo robaron otras profesiones. ¿Dónde está escrito? Yo, en lo personal, soy licenciado en psicología antes de ser médico psiquiatra, pero en ningún lugar está escrito que la psicoterapia sea el terreno único de la psicología, y mucho menos de alguna corriente de psicología. Y no tengo absolutamente nada contra el psicoanálisis ni contra ninguna cuestión, pero solo digo que es terreno inherente del trabajo del psiquiatra. Tenemos que formarnos en psicoterapia, porque no vamos a prescribir ni vamos a hacer una experiencia de psilocibina solo para que el paciente sepa qué se siente con un psicodisléptico. Tenemos que estar formados en psicoterapia, y esto lo digo desde un estrado de la Asociación Argentina de Psiquiatría. ¿Sí? Entonces, es un terreno inherente a nuestra labor, no la perdamos, no la regalemos, no se la demos a otras profesiones, porque eso nos empobrece. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tiro algunos temas o algunos tips calientes para que discutan aquí los presentes. Hola. Quería preguntarle al doctor Strejilevich cuál es su idea en relación a la dificultad que existe para la aceptación de la indicación del litio. Esto que vos presentaste me parece que es muy significativo. Esa
quizás todos los que estamos acá sabemos de los beneficios del litio, pero nos encontramos muchas veces con una cantidad de dificultades de pacientes que no lo quieren tomar, colegas que no lo quieren prescribir. ¿Qué pensás que ocurre con esto? ¿Por qué pasa esto, pensamos? A ver, lo que pienso es producto de una serie de datos. Los datos que encontramos, primero que en Argentina, como en todos los países, hay cierta reluctancia a indicar litio por una serie de temas, básicamente temor infundado a los efectos adversos y que les parece muy complicado el sistema de monitoreo plasmático del litio, etc. Esos serían como los dos argumentos principales. Ahora, cuando se explora un poco más en los datos, a ver, la razón principal es que el litio no tiene patente, nunca tuvo sponsor de los laboratorios, y entonces todo el resto de las moléculas salieron a competirle con un sponsorio activo y el litio solo como caballo que iba en contra del comisario, y así fue. Ahora, ¿a qué llegamos en estos momentos? A que todo el mundo sabe del litio, pero sabe de una manera particular. El litio se enseña aparte. Es decir, en la formación de un psiquiatra en toda parte del mundo, el litio es como un tema aparte. Y se enseña aislado de los antipsicóticos, los antidepresivos, los anticonvulsivantes, y se lo enseña con un temor de que puede dar esto, que puede dar lo otro, que puede dar lo otro. Y el otro se lo enseña así, los antipsicóticos, los anticonvulsivantes. Entonces, se da una cosa paradójica. La gente sabe mucho de los efectos adversos del litio y sabe muy poco de los efectos adversos de los antipsicóticos. Entonces, cuando llega el momento de sopesar riesgos y beneficios, terminan eligiendo los antipsicóticos porque los creen erradamente más seguros que el litio, o más seguros sobre todo a largo plazo del litio, porque básicamente no es que saben mucho de los efectos adversos del litio, sino que saben lo correcto, pero saben poco de los efectos adversos a largo plazo de las moléculas competitivas, valproato, antipsicóticos, etc. Y es ahí donde se produce el problema. Entonces, la propuesta que hacemos nosotros es que sea un poco más honesto intelectualmente con el modo en que se enseña e instruye a los colegas en el uso de las otras moléculas que no son el litio, al menos que se lo haga de una manera tan estricta como se hace con el litio. Seguramente ahí la cuenta mental va a ser más adecuada. Me parece que es justamente el lugar apropiado para hacer un comentario que hace realmente a lo que acaba de decir Sergio, que comparto mucho en su punto de vista. Nemerov, digamos que es considerado uno de los grandes farmacólogos, a pesar de algunos problemas que tuvo, pero hizo una vez una declaración que fue bastante interesante, y a todos los que estamos acá nos puede resultar interesante, que dijo que lo que transformaba a un psiquiatra en un excelente farmacólogo, y que era lo que hacía que se destacara el manejo de tres moléculas. Una era la clozapina, la otra eran los IMAO y la tercera era el litio. Y que con esas tres moléculas hacía la gran diferencia sobre el resto de los psiquiatras clínicos en cuanto a eficacia en tratamiento. Entonces, ese tema yo creo que es algo que en este escenario es justamente algo que es importante traer. ¿Puedo un segundito más? Solo invito a hacer una cosa: entren al Hipócrates, por ejemplo, o a cualquier libro de Stahl y vean efectos adversos del litio y van a encontrar todo. Vean antipsicóticos y van a ver que, por ejemplo, parece que no dan efectos adversos conductuales ni cognitivos. No están. Uno lo toma y queda perfecto, digamos. Entonces es obvia la inequidad respecto de la información negativa sobre la molécula en un caso y en el otro. Y no es que se sabe demasiado del litio, se sabe poca de las otras opciones en cuanto a sus riesgos, y ahí aparece el problema. Hay dos cosas que están relacionadas con clozapina y con litio, que es la historia. La historia del litio todos la conocemos, lo que pasó, y la historia de clozapina lo mismo. Voy a decir algo que es poco popular, va a ser muy popular. Los psiquiatras, muchos dejamos de ser médicos. Nos cuesta pedir estudios complementarios, no solamente pedirlos, irlos a buscar, recibirlos y anotarlos en la historia clínica.
esa complejidad, que es lo que decía Sergio, que deberían tener con nosotros, porque a nosotros también habría que pedir estudios complementarios, pero como que pasan más desapercibidos. El psiquiatra tiene miedo que el paciente se le muera porque se tomó 4 o 5 comprimidos de litio, o porque se tomó 4 o 5 comprimidos de clozapina, que no va a pasar a lo mejor con 4 o 5 comprimidos de haloperidol, por ejemplo. Creo que tiene que ver un poco con eso. Yo lo veo mucho en el lugar donde uno trabaja, donde, salvo los que estamos más entrenados por el tema de investigación, nadie pide pocos estudios. Y esa es la limitación, creo que, del litio y de la clozapina. La clozapina tiene que pedir todo el tiempo hemogramas durante 16 semanas. Por eso hay un 10% de utilización de clozapina cuando debería haber un 30%. Con el litio, bueno, lo sabemos mucho mejor por eso. Gracias, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta por allí? A mí me parece que esta cuestión también es como está sobredeterminada, ¿no? Es muy compleja, hay muchos factores que intervienen en esto, en la inequidad a la hora de juzgar el litio versus a otras moléculas. Creo que no es a la única que le pasa esto, pero tal vez sí es la más notoria. También creo que es claro que todos los que estamos aquí arriba somos como muy fan del litio, nos gusta mucho como molécula, pero es cierto que hay muchas veces una inequidad. Solo para aportar un elemento más, se me ocurre pensar también que a veces uno puede ser en el imaginario popular más perdonavidas con los antipsicóticos, porque los pacientes que han sido primariamente expuestos a los antipsicóticos son pacientes que el sentido común los ve como irreductibles, ¿no? Como que, bueno, son casos perdidos, como es la psicosis, en el sentido de que son pacientes dañados, y entonces en ese sentido, si lo engordan un poco más, lo engordan un poco menos, le dan más o menos insuficiencia cardíaca, bueno, no es tan importante. En cambio, en los trastornos del humor, y tal vez sea ese uno de los motivos, al menos en lo personal, por el cual yo elegí esta área de trabajo en la vida, es que uno puede hacer una restitución al íntegro, y un paciente que responde bien al litio es un paciente que puede hacer una vida normal. Con el paciente con una psicosis delirante crónica, antes era encerrado en el altillo, con los antipsicóticos típicos era convertirlo en una planta de adorno en el living, y con los antipsicóticos atípicos, bueno, es el gordo que está jugando en planta baja. Y nuestras expectativas no van mucho más allá de eso, lamentablemente, todavía. En el trastorno del humor, en los trastornos de ánimo, la gente hace restitución al íntegro e incluso a veces da conferencias en este tipo de eventos, ¿no? No siempre hace restitución, pero en el mejor de los casos. Pero convengamos que el pronóstico es mejor. Ahora, la pregunta del millón, como para calentar un poquito. ¿Hay neuroprogresión en los trastornos bipolares? Así calentamos el ambiente. ¿Hay neuroprogresión en los trastornos del estado de ánimo en general y en los trastornos bipolares en particular? Vamos que tenemos 15 minutos. Gustavo, quiero responderle a Sergio sobre el litio. Creo que me parece que tenemos que ser equilibrados, tratar de ser equilibrados por lo menos, pues también me ha pasado recibir pacientes que vienen con insuficiencia renal después de tomar, porque está comprobado que después de 20 años de litio puede llegar a ser el caso. Pacientes 55 o 60 años que vienen con insuficiencia renal derivados por el nefrólogo o el médico clínico para que hagamos el switch del litio, porque el funcionamiento renal está cayendo. Y el paciente me dice, nadie me avisó cuando empecé a tomar litio que esto podía pasar. Entonces, bueno, creo que tenemos que ser también conscientes cuando vamos a indicar un medicamento de explicar bien estos potenciales efectos colaterales. También está el otro caso. Tengo una paciente, por ejemplo, que no quiere dejar litio, tiene un funcionamiento renal muy bajo, está en plató, está mesetado. Le propuso el nefrólogo, le han propuesto un psiquiatra cambiar, y dice, yo el litio, yo prefiero ir a diálisis antes que dejar el litio. O sea que también eso es un caso. Y el otro tema sobre los efectos colaterales, que está también reportado en varios lugares, que hay un tercio de pacientes, hasta un tercio de pacientes, que no toleran los efectos colaterales al inicio del litio. Entonces también, aunque seamos muy fanáticos del litio,
No empujemos las pastillas, como se suele decir, aunque seamos fanáticos o del litio o de la clozapina, de hay que poner caso por caso y tratar de sacarnos este fanatismo de que funciona para todo, que es fantástico, que es lo mejor que hay. ¿Sí? Siempre cuando se habla de medicina personalizada, creo que tenemos que tener en cuenta eso. Y neuroprogresión existe, o sea, ni hace falta discutir. Bueno, a ver, dos cosas. Discutir la neuroprogresión en 15 minutos es un tema muy serio porque afecta la calidad de vida de las personas que asistimos. No, en serio, no me causa gracia. Es decir, lo podemos decir en chiste, pero es una idea que hace bosta a la gente, así que discutámoslo seriamente. Y con respecto a lo que dice Gustavo, estoy de acuerdo. El tema es que el litio se usa poco. Todo eso sería coherente si el litio se estuviera usando mucho, pero se usa entre 3 y 4 veces menos de lo que se estima debería usarse, teniendo en cuenta la resistencia inicial y todo. Es decir, estamos hablando de que es una molécula altamente efectiva, con una ecuación costo-beneficio de lo mejor que hay en medicina, ¿no? En psiquiatría, y que se usa entre 4 veces y 3 veces menos de lo que se estimaría. Tenemos un problema con el uso del litio, no que estamos sobreusándolo. Entonces, me parece que, y tenemos una historia con el litio de deudas y con los pacientes, es así, se leen los reportes de los 80 cuando se empieza a entrar a las clínicas psiquiátricas y se descubre el sobrediagnóstico de esquizofrenia en pacientes bipolares y le dieron litio y los pacientes prácticamente resucitaron. Es una deuda importante y me parece que la discusión es que lo estamos dando menos de lo que tendríamos que dar y que siempre ha habido un sesgo en contra de esta molécula, que es de las pocas que otorga, como decía Gerardo, una calidad de vida compatible a una recuperación ad interim. Con el resto de las moléculas siempre queda alguna, no digo siempre, pero muy frecuentemente queda alguna mella, digamos, o en el temperamento, o en la creatividad, o en el desempeño psicológico general de la persona, que el litio, cuando funciona, no lo produce, y eso es otro elemento destacable, digamos. Y encima es un átomo, es muy raro. Bueno, un poco lo que había planteado Sergio, que es importante, o sea, el protocolo de seguimiento del litio requiere la litemia, requiere un clearance de creatinina con una frecuencia de, lo acabamos de decir claro, en el consenso, de que se hace una vez al año, sugerido, una creatininemia con fórmula o un clearance de creatinina, que son las dos formas, pero también estudios de tiroides con regularidad. Ahora, como decía Ricardo, que fue yo creo que una intervención puntual y muy importante, ¿con qué fármaco no hay que hacer laboratorio? Nosotros manejamos antidepresivos sin tener en cuenta que la hiponatremia y la demencia por descenso de sodio la puede provocar cualquier antidepresivo. No pedimos un electrocardiograma a los pacientes medicados con antipsicóticos sabiendo que tenemos prolongación del intervalo, no se piden estudios sin hablar de resonancia magnética, esto es un poco más avanzado, amonio en Balcote, estudios que son muy importantes en divalproato, perdón, no voy a propaganda, pero la realidad es que lo que dice Ricardo de que nos hemos alejado del pedido, pero no es tan grave alejarse del pedido, sino alejarse de qué hacer cuando nos viene anormal las cosas, porque muchos nos piden porque dicen, ¿qué hago si me viene mal el estudio? Entonces realmente este mea culpa lo tenemos que hacer, porque si yo no estoy dispuesto a hacer un control de mi paciente, la verdad es que no tendría que medicar con nada. Casi todos los fármacos que nosotros utilizamos pueden eventualmente provocar síndrome neuroléptico maligno, porque la lista no es solamente los antipsicóticos. Lo que decía, la hiponatremia, efectos cardiovasculares, efectos endocrinos, efectos metabólicos, lo puede provocar casi todos los psicofármacos. Entonces realmente es muy importante, y yo creo que este es un momento para establecer eso y acostumbrarnos
en forma regular hacer seguimiento a los pacientes y así no lo vamos a percibir el litio como una molécula peligrosa, porque lo vamos a tener dentro de los seguimientos que hacemos como otros pacientes. No solo nuestra formación con el litio, la de los otros médicos también. Yo trabajo en una institución y como los otros saben mucho, doy un montón de clozapina y de litio, los neurólogos, los clínicos. Pero la pregunta que quiero hacer es, cuando hay mucha carga previa de bipolaridad en la familia, varios suicidios, en uno de los artículos decía antecedentes de patología psiquiátrica. Empieza chico, joven, adolescente, con un síntoma no típico, trastorno de la alimentación. En la práctica, ¿cuándo empiezan con un antirrecurrencial? ¿Cuál es el camino a recorrer hasta decir sí o no, o es muy rápido? De vuelta, ¿cuándo uno hace el diagnóstico? ¿En qué momento? Sí, cuando hay mucha carga en la familia de bipolaridad. Por ejemplo, una anoréxica, deprimida, una chica de 16 y tenés el padre, la abuela, la tía, suicidios en la familia, digamos, todos bipolares, con litio también. Va a responder el doctor Setkovich, yo solo digo que está bueno el criterio que se ha mantenido a lo largo de los DSM, que es respecto de la intensidad. Cuando algo se vuelve disruptivo para la vida cotidiana, académica o social, ese criterio siempre es... Sí, yo digo cuando uno esta va a ser una verdad, esa es la pregunta. Es lo que dice Gerardo, lo que plantea el DSM, la alteración del funcionamiento. Y cuando uno encuentra la alteración del funcionamiento, es uno de los parámetros que vamos a discutir seguramente en el año que viene, cuando podamos hablar de cuándo uno hace el diagnóstico. Ese es uno de los parámetros más fieles y más estables que hay. La alteración del rendimiento y del funcionamiento. Vuelvo a recordar lo que decía antes, iniciar tratamiento no necesariamente debería ser iniciar tratamiento farmacológico, ¿no? El algoritmo que yo mostré habla de trastornos psiquiátricos en general porque lo que evidencia es lo que ya sabemos en el trastorno bipolar. Cuando uno ve a una persona con trastorno bipolar hecho y derecho, hay un antecedente de consultas y diversos diagnósticos. Yo te diría que posiblemente el síntoma prodrómico o el síntoma precoz más frecuente que vas a escuchar en el trastorno bipolar son las crisis de pánico. Todos los pacientes te dicen, todo esto comenzó con crisis de pánico a los 22 años, después... De todas formas, la carga familiar es un elemento de enorme importancia en el trastorno bipolar y es un paciente que tiene que estar en observación ante cualquier instancia psicopatológica, cualquier evidencia de cualquier manifestación psicopatológica, es un paciente que va a estar en observación intensiva a partir del momento que se inicia la sintomatología. Y lo que dicen Manuel y Gerardo, en el momento que cumple criterios, Chepo, lo que dice Chepo y Gerardo, en el momento que cumple criterios, uno seriamente va a tener que pensar que la intervención va a tener que pasar por un tratamiento estabilizante. Sí, muy interesante la pregunta. Yo diría también que los síntomas deberían reunir criterios para conformar un episodio, porque también está la cuestión temperamental y habría que poder distinguir si verdaderamente estamos frente a algo que significa un cambio en la conducta habitual de un niño o un adolescente, o si es una cuestión del orden de lo temperamental. Recordemos que el trastorno bipolar, si es a lo que nos estamos refiriendo, es fundamentalmente el desorden caracterizado por el cambio. Lo que marca muchas veces la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos border de la personalidad, con los supuestos trastornos por déficit de atención, es que los episodios marcan un cambio respecto de la línea de vida que lleva el paciente. No es una constante, ¿sí? Eso sería un elemento, no el único, que nos ayuda a hacer un diagnóstico, ¿sí? Ver si verdaderamente los síntomas conforman un episodio, no puede decir de acá hasta acá. Ser reiterativo, capaz me parece que estamos en deuda con
María Eugenia con respecto a la pregunta. Yo entendía, a ver, María Eugenia es una persona que está con síntomas ya disruptivos, pero no un episodio maníaco, un depresivo, sino anorexia, autolesión, todo bla, 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 y mucha carga genética de trastorno bipolar. Yo lo que haríamos nosotros como equipo, darle un fármaco siempre implica un riesgo, probablemente, pensando en términos probabilísticos, hay menos probabilidad de riesgo haciendo el diagnóstico de trastorno bipolar que haciendo otro diagnóstico, porque si nació de un gato, debe ser un gato, aunque esté ladrando por ahora, digamos. Claro, es el gato muy particular. Bueno, me parece que ya estamos en tiempo para ir cerrando esta mesa, agradeciendo a todos nuevamente vuestra presencia y por supuesto invitándolos nuevamente a realizar el curso anual que estaremos arrancando el año que viene y si Dios quiere cerrándolo en el próximo Congreso Argentino. Nuestro agradecimiento a los sponsors que hicieron posible toda la parte de factibilidad y a Patagonia nuevamente que nos dio su apoyo técnico para que podamos llegar durante todo el año a todos los que realizaron este curso. Gracias y bueno, nos vemos por ahí en este congreso que está saliendo maravilloso.